Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Hola querida familia, Dios les continúa bendiciendo, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, en el cual podemos compartir de sus maravillas y de sus grandezas, las cuales encontramos en su palabra. El día de hoy nos corresponde continuar la temática que hemos venido trayendo, titulada Fundamentos para la Iglesia. Y vamos a estudiar un tercer fundamento, el cual he llamado Andemos como hijos de luz. Para eso, le voy a pedir que, si tiene una Biblia a la mano, me pueda acompañar a tener una lectura en la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Le voy a pedir que, si tiene su libreta de apuntes por allí a la mano, podamos utilizarla el día de hoy, ya que voy a dictar algunas pautas, las cuales he extraído de esta lectura que vamos a tener, y que me gustaría que usted pudiera plasmarla allí en su cuaderno para futuras revisiones de aquellas cosas que Dios va tratando con nosotros por medio de su palabra. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Luego la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amada familia, contarles que esta lectura de la palabra me trae al recuerdo experiencias que tuve de niño y en mi juventud, en base a lo que dice el versículo 1 de la lectura que tuvimos, cuando nos decía: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo recuerdo que mi papá solía decirme, cuando me encomendaba hacer alguna cosa, siempre me decía: hijo, haga las cosas con fundamento. Siempre que me encomendaba hacer algo, me decía: anda y hazlo, pero hazlo con fundamento. Y es que era una manera de decirme que fuera diligente en lo que tenía que hacer, que le diera el valor que le corresponde a lo que tenía que hacer para poder hacerlo bien, que me esforzara para poder tener éxito en lo que me había propuesto. Familia, y es que un fundamento que nosotros tenemos que tener siempre presente como iglesia y como pueblo de Dios que somos, es las bases bíblicas que Dios nos ha dejado como guía para que nos dirijamos, para que nos guiemos por medio de la ayuda del Espíritu Santo, que a través de su palabra Él nos está ministrando cada día a nuestras vidas, y que tenemos que tener presente en todo momento para actuar de acuerdo a esa voluntad que hemos aprendido de Dios y a lo que es agradable a nuestro Padre Dios. Yo quisiera denotar de esta lectura que tuvimos algunas cositas bien importantes, que si es que queremos andar como hijos de luz, como dice la lectura de la palabra que acabamos de tener, es necesario que tengamos presentes y que seamos diligentes en cumplirlo, ya que está establecido en la palabra y es para nosotros base fundamental para poder alcanzar el propósito que se nos ha sido encomendado de parte de Dios, para cumplir este llamado que hemos recibido de parte de Dios. Número 1. Vamos a leer nuevamente el versículo 6, que decía: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, como punto número 1, escriba allí en su cuadernito: no nos dejemos engañar con palabras vanas. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero miembro de la iglesia de Cristo, tiene que tener presente que van a haber personas que van a venir a argumentarnos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está recomendando que debemos estar pendientes de que esta situación va a ocurrir. Que alguien va a venir a decirnos: mira, lo que estoy haciendo, sé que es malo, pero me ha resultado bien. Sé que no es bueno, pero le he sacado ganancia a esas cosas. Y palabras que, a pesar de que no tienen fundamento, hay personas que van a venir a mostrárnoslas como una opción de vida o soluciones
cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios no apoya esas cosas. En los versículos anteriores, el apóstol nos daba un listado de cosas en las que hablaba acerca de la inmundicia, en las que hablaba acerca de la avaricia, de la fornicación, acerca de truanerías, de palabras deshonestas, de necedades. Todas esas cosas nosotros podemos identificarlas fácilmente y la Biblia nos está recomendando que no nos dejemos engañar de esas personas que vienen con este tipo de propuestas que para ellos, dicen ellos, ha sido de provecho, pero que nosotros tenemos que entender que a nosotros no nos conviene. Como lo leíamos en el fundamento anterior, de que todo nos es permitido, pero hay cosas que simplemente no nos convienen, que hay cosas que simplemente no nos edifican. Segundo, vamos a leer el versículo 7. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, escriba esto, no participemos de las cosas malas. Recuerden que estamos hablando de que debemos andar como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Y para que esto sea una realidad en nuestra vida, es necesario que no participemos de estas cosas malas con aquellos que nos los están proponiendo. Sí. Tercero, vamos a leer el versículo 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces tenemos como tercero que en vez de participar de las obras infructuosas, más bien reprendámoslas. Nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas obras infructuosas? La palabra infructuosa significa cosas que no tienen fruto. Cosas que no nos dejan nada bueno en nuestra vida. Cosas que nos desmoralizan desde el punto de vista de como hijos de Dios, como cristianos, como siervos de Dios, como iglesia, nos desprestigian. Cosas que sabemos que muchas veces son vergonzosas, que nos dice la palabra que hasta hablar de ellas, de las cosas que ellos hacen en secreto, nos es vergonzoso. Que todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, se dan cuenta entonces de que verdaderamente son malas. Y es que la luz pone en evidencia todas estas cosas. Y si nosotros somos hijos de luz, entonces tenemos que identificar todas estas obras infructuosas, dice la palabra, y en vez de participar de ellas debemos reprenderlas. Es decir, que cuando una persona nos llega a ofrecernos alguna de estas cosas, nosotros tenemos que ser capaces de decirle que no y también de decirle, tú tampoco deberías hacer esas cosas. Eso que estás haciendo, eso que me estás proponiendo, esto que me estás ofreciendo, está mal. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? Que la Biblia nos los enseña así. Que la palabra de Dios lo dice así. Cuarto, vamos a leer el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿cuál sería el cuarto paso? No seamos necios, sino sabios. ¿Cómo anda un hijo de luz? No como necio, sino como sabio. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra necio nos da a entender de esa persistencia de muchas veces de las personas de hacer las cosas que saben que no deben hacer. Sí, porque no significa que nosotros no cometamos errores. No significa que como cristianos nosotros no fallemos, no nos equivoquemos, sino que reconocemos nuestros errores y nos apartamos. La Biblia también nos enseña en otra parte que el sabio ve el mal y se aparta. Proverbios 22, versículo 3. Número 5. Vamos a leer el versículo 17. Dice,
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál sería el punto número 5? No seamos insensatos, sino entendidos. Porque persistir en las cosas malas es un error. Persistir en las cosas infructuosas, dice la palabra de Dios, nos hace ser insensatos, nos hace ser faltos de entendimiento, nos hace ser imprudentes. ¿Por qué? Porque si es la palabra de Dios la que nos lo está diciendo, es porque el Señor quisiera evitar que cosas malas vengan a nuestra vida, sucedan a nuestra vida. Y entonces es necesario que si queremos andar como hijos de luz, como verdaderos hijos de Dios, entonces seamos entendidos y no insensatos. Número 6, vamos a leer el versículo 20, que dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos darle gracias a Dios siempre por todo. Y esta expresión por todo, lo que nos está diciendo es que a la hora de darle gracias a Dios, no es solamente por las cosas buenas, sino también por las cosas malas. Esto hace la gran diferencia, familia, entre un hijo de luz y un hijo de las tinieblas. Que cuando un hijo de Dios comprende que Dios siempre quiere lo mejor para él, siempre le va a dar gracias a Dios, aun cuando lo que está viviendo no es tal vez de su preferencia, tal vez no lo que más quisiera, tal vez no sea lo más deseado, pero saber que Dios tiene el control de nuestras vidas, que haciendo la voluntad de Dios siempre vamos a andar en luz y que siempre vamos a ser agradables delante de Dios porque estaríamos haciendo su voluntad. Entonces eso es de bendición porque viene de Dios. Amén, amada familia. Démosle gracias también a Dios por su maravillosa palabra, la cual ha sido de bendición para nuestras vidas el día de hoy. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, que tengan un excelente día. Bendiciones. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.